Romanos 11, versículo 33. Cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, tal vez salgamos con un mejor entendimiento de las cosas de Dios y más a través de esta serie que estamos estudiando la persona de Dios, su esencia, su naturaleza, sus atributos y perfecciones, su carácter, su conducta. Pero tal vez también salimos de este lugar con algunas dudas, algunas interrogantes, tal vez cosas que no entendamos. Y creo que el mensaje de hoy nos va a ayudar a tener paz, aún en las cosas que no comprendemos del Señor. Porque justamente el título de este sermón de nuestra serie Conociendo a Dios ya es el tema número 49. Estamos ya unos pocos de terminar la serie. Y en este tema 49 el título es Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Y hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que no comprendemos. Pero si tu vida está rendida al Señor y estás en orden con Dios, da por hecho que todo eso que está sucediendo, Dios está trabajando de una forma insospechada, incomprensible para beneficiarte o a través de tu vida beneficiar a alguien más. Entonces, no te sientas mal si no lo comprendes todo. No entendemos muchas cosas, pero al confiar nuestra vida al Señor, podemos descansar en que Él sí sabe por qué, para qué. Así es que el tema de hoy es Dios es incomprensible dentro de nuestra serie Conociendo a Dios, tema número 49 ya. Y les invito a que leamos juntos Romanos 11:33. La palabra del Señor dice así en esta versión: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por concedernos una oportunidad más de conocerte más, conforme a lo que tú nos has dejado por escrito en tu palabra y también de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo tenga a bien revelarnos de ti. Sabemos, Señor, que las cosas secretas son para ti, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y por eso te rogamos, Señor, que nos des a conocer más de las cosas reveladas que has dejado por escrito. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el entendimiento, la comprensión de lo que de acuerdo a nuestra capacidad podemos comprender y entender, Señor. Y en lo que no, ayúdanos a descansar en saber que tú estás en control y en dominio absoluto de todas las cosas y nada acontece si no es por tu voluntad que lo permites. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que encuentre en nuestra mente y corazón el lugar propicio para ser sembrada y que ésta germine y prospere y dé el fruto que tú esperas a tu tiempo. Atesoremos este mensaje, Padre, y así lo pongamos en práctica cuando sea necesario. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, lo pedimos. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios es incomparable, ese es el título de hoy. Y vemos aquí en este versículo de Romanos 11:33, cómo dice el salmista, el apóstol Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Dice, incomprensibles sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras versiones, por ejemplo, en la Reina Valera del 60, dice, cuán insondables son sus juicios. Y quiero que dediquemos los próximos minutos a entender estas palabras un tanto extrañas o tal vez de uso no tan común como lo que es incomprensible, inescrutable, la profundidad de las riquezas, insondable. Y quiero darte una definición muy breve de estas palabras. Por ejemplo, incomprensible, bueno, creo que esta sí la entendemos todos, ¿verdad? El significado de incomprensible. Incomprensible pues es algo que no comprendemos.
Es algo que está más allá de la comprensión humana. Tú y yo como seres humanos tenemos cierta capacidad, unos más que otros, lo reconocemos, de comprender, de entender las cosas. Y cuando nos referimos a algo que es incomprensible, queremos decir que está más allá de nuestra capacidad humana de poder comprenderlo o poder entenderlo. Es algo indescifrable y también es algo inexplicable. No podemos entenderlo totalmente, por eso se dice que es incomprensible. Inclusive está más allá de nuestra imaginación. Todo lo que tú puedas imaginar se queda corto con respecto a lo que Dios es en su totalidad. Ni siquiera podemos imaginarlo. No tenemos la capacidad para asimilarlo. Eso significa incomprensible. Ahora bien, en la Reina Valera del 60, como mencionaba, cuando habla de los juicios, dice, son insondables los juicios del Señor. Significa que no se puede averiguar, que no se puede investigar a fondo. Insondable también significa que no tiene fondo, que no tiene fin, algo que es impenetrable. Y esta otra palabra, inescrutable, se refiere a algo que se le pierde el rastro. Lo vimos la semana pasada y encontrará en nuestros canales el sermón. Inescrutable es algo que se le pierde el rastro, que lo vas persiguiendo como un cazador va persiguiendo una presa y de repente pierde el rastro. Eso significa inescrutable, algo que está escondido y que no puede ser hallado. A esto se refiere Romanos 11:33. Pero en la primera parte, cuando dice el apóstol Pablo, qué profundas o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, aquí podríamos malinterpretar a qué se está refiriendo y quiero aclararlo con ayuda del Señor. En la Reina Valera contemporánea creo que nos queda más clara esta traducción, porque dice lo siguiente, esta versión, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es decir, se está refiriendo no a la profundidad de las riquezas, sino que las riquezas son profundas, pero las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto nos da a entender que la sabiduría y el conocimiento son tan ricos, son tan profundos, que no podemos encontrarles fin ni fondo. Así es que no se refiere propiamente a riquezas materiales. Cierto que Dios es ilimitado en recursos, es el dueño, dice en el Salmo 24:1, dice que Él es el dueño de la tierra y de todos los que en Él habitan, del universo, de la tierra, de todo lo creado. Dios es el dueño y todos los que habitan en este mundo. Salmo 24:1. O sea, cierto que Dios es rico en bienes materiales, en bienes tangibles, pero este versículo, el que leímos en Romanos 11:33, se refiere más que a las riquezas materiales, se refiere a las riquezas que hay en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es decir, que Dios es próspero como ningún otro en riqueza de su sabiduría y en riqueza de su conocimiento. Y podemos, creo, tú y yo llegar a esa conclusión de que Dios es rico en sabiduría, es rico en conocimiento, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, no hay cosa oculta a su parecer. Y no solamente dice la palabra que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, sino también dice que Él es sabio sin medida, que no hay un parámetro para delimitar la sabiduría de Dios. Y es que no es lo mismo la sabiduría que el conocimiento. El conocimiento es información, el conocimiento es evidencias de los hechos, es entendimiento, y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento para bien. Así es que Dios, quien posee todo conocimiento, Dios que es sabio sin medida, Él utiliza ese conocimiento con sabiduría. Por lo tanto, podemos decir que el Señor
es próspero en sabiduría y en conocimiento como ningún otro. Y tú y yo hacemos bien en pedirle de su sabiduría. Acompáñame a Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1 nos menciona justamente qué hacer cuando nos falta sabiduría. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:5: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y dice, y le será dada. Y pida con fe, dice en el versículo 6. Entonces, tú y yo hacemos bien en pedir de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuántos errores tú y yo evitaríamos? ¿Cuántos problemas resolveríamos si tan solo tuviéramos más sabiduría para actuar conforme al propósito de Dios? Y Dios dice, si te falta, pídela, porque Él la dará a todos con liberalidad y sin reproche. Salomón pidió sabiduría. Dijo, dame sabiduría. El Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dijo, dame sabiduría para dirigir a este pueblo, a esta nación. Y Dios se la concedió y fue un rey sabio. Sabio en la dirección del pueblo de Israel. Y esa sabiduría le llevó a ser próspero también en bienes materiales. Y es el escritor de muchos de los proverbios del libro de Eclesiastés. La sabiduría del rey Salomón fue famosa en toda la tierra. Y no ha habido otro hombre más sabio que él. Pero a Salomón le faltó sabiduría para controlar su corazón. Y su corazón se desvió con mujeres que lo pervirtieron en su devoción hacia Dios. Era sabio en lo material, era sabio en la dirección de una nación como ningún otro, pero no era sabio en su corazón para guardarlo para el Señor y abstenerse de pecar con mujeres que lo corrompieron. Entonces podemos decir que hay diferentes tipos de sabiduría. Y por eso, insisto, tú y yo tendríamos menos problemas, cometeríamos menos errores si fuéramos más sabios. El conocimiento lo tenemos, mis amados hermanos. Cuando a veces yo vengo aquí y les predico la palabra, muy probablemente les diga cosas que ustedes ya sabían, que ustedes ya conocían y que pueden ser hasta repetitivas. Eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado, me queda claro. No me está diciendo nada nuevo, te estoy diciendo lo que está en la palabra del Señor. Pero una cosa es saberlo, conocerlo, y otra cosa es ponerlo en práctica. Y ahí es donde se ve realmente si esa palabra está haciendo algo en tu vida, si estás permitiendo que la palabra te transforme. Porque si no, no pasa de ser mero conocimiento, sino llevamos a la práctica las enseñanzas del Señor. De nada sirve acumular conocimiento si ese conocimiento no nos lleva a ser más sabios en nuestra práctica diaria. Por eso, no todos los creyentes en Cristo que conocen de la Biblia son sabios. Y no hay sabiduría por no poner en práctica las enseñanzas del Señor. Pero si a ti y a mí nos falta, pídala a Dios, el cual la dará con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Entonces, cuando habla aquí en Romanos 11:33, en la primera parte de la sabiduría del conocimiento, dice, qué profundas son las riquezas de esa sabiduría y de ese conocimiento, dice el apóstol Pablo. Y eso, como consecuencia, entonces, la siguiente exclamación que hace Pablo aquí en Romanos 11:33 es, incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y es que si consideramos que Dios es inmensamente rico, infinitamente rico en conocimiento y sabiduría, nadie más que Él conoce tanto, nadie más que Él tiene esa sabiduría, y que Él está muy por encima de nuestra capacidad humana, podemos exclamar igualmente como lo hizo Pablo,
cuán incomprensibles, no lo entiendo. Tú eres tan rico, tan próspero en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, que cuando yo veo tus juicios y tus caminos, a veces no los entiendo. A veces no lo comprendo por qué Dios hace las cosas, con qué propósito, para qué, por qué así y no de la otra manera. No lo entiendo. Porque estamos con una capacidad limitada tú y yo. Si a veces, mis amados hermanos, díganme sí o no, no nos entendemos ni a nosotros mismos. No nos entendemos. Hay una explicación muy simple. ¿Por qué cuando decimos no entiendo por qué lo hice? Usualmente nos referimos a cosas malas. La explicación es muy simple. Es por causa del pecado. ¿Por qué lo dije? No lo quería decir, por el pecado. ¿Por qué hice esto? No lo quería hacer, por el pecado. El propio Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. La explicación es el pecado. Así es que cuando no te entiendas a ti mismo por qué haces o dices las cosas que no deberías, la respuesta es por el pecado. Y podemos entonces entender un poco por qué también las personas hacen lo que no deberían o dicen lo que no deberían y que a veces nos lastima por el pecado. ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Por qué me trató de esta forma? Por el pecado. Porque el pecado aún reside en nosotros y de vez en cuando domina nuestras palabras, domina nuestras intenciones, gobierna en ocasiones nuestras acciones. Aunque sea momentáneo, pero suficiente para causar daño y lastimar a la gente. Y es cuando tú y yo tenemos que ser comprensivos y decir, por el pecado me habló de esta manera, por su pecado me trató de esta manera, Señor, perdónale, ayúdame a perdonarle. Estás poniendo a prueba mi amor, estás poniendo a prueba mi compasión. Así como tú me perdonaste a mí, Señor, ayúdame yo a perdonar a estas personas que me hacen daño. Porque tú no vas a cambiar el pecado que hay en esa persona. Solo Dios lo puede cambiar. Y a veces Dios permite que seamos lastimados para ver el grado de orgullo que tenemos todavía nosotros. ¿Por qué me hace esto a mí? No se vale. ¿Por qué a mí? Si soy buena persona, si le trato bien, si no soy grosero. Para probar tu paciencia, tu amor, tu misericordia y tu compasión. El grado máximo de esto lo encontramos en Jesús y lo he dicho en otras ocasiones, cuando Él estaba siendo crucificado, estaba agonizando en la cruz, que dijo, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando una persona te lastima, te hiere, te maltrata, esa es la oración que tú y yo debemos de tener. Señor, perdónale porque no sabe lo que está haciendo. Me está haciendo mal, me está lastimando. Está atentando en contra de un hijo, de una hija de Dios. Perdónale, Señor, ten misericordia porque el castigo que merece sé que es severo. Pero si tú me perdonaste a mí cosas más graves, ¿cómo no puedo yo perdonar esto a esta persona? Por eso no entendemos ni a nosotros y a veces ni a los demás. Y a veces el esposo no entiende a la esposa y la esposa no entiende al esposo. Más difícil todavía si apenas medio nos entendemos a nosotros mismos, entender a los demás las motivaciones, qué le llevó a actuar de esa manera, por qué habló de esa forma, mucho más difícil. No tenemos esa capacidad, pero Dios sí que lo sabe. Y entonces por eso el apóstol Pablo aquí exclama, incomprensibles son tus juicios. Y quiero que entendamos el significado de esta palabra juicio. Usualmente lo asociamos al castigo. Cuando vemos la palabra juicio, pensamos en el castigo, en la disciplina, en el tormento. Cierto, eso significa, pero en este contexto, en este versículo en particular, no se refiere a eso propiamente. No se refiere al castigo, a la disciplina, sino más bien se refiere en este versículo, Romanos 11:73, la palabra juicios, a la forma de razonar, a la forma de entender, a la forma de juzgar, no necesariamente para cosas malas, sino aún también para cosas buenas, favorables. A eso se refiere el juicio. Por eso cuando una persona
hace algo bueno, algo provechoso, toma una buena decisión, algo con sabiduría, decimos, tiene buen juicio o actuó con buen juicio, ¿cierto? Es lo que esperamos, por ejemplo, de la justicia, de un abogado, que tengan buen juicio, que juzguen con equidad, que juzguen con justicia. A eso se está refiriendo entonces aquí Pablo cuando dice juicios. Es incomprensible cómo Dios razona, es incomprensible cómo Dios juzga las cosas, sopesa las cosas, evalúa las cosas, examina las situaciones, no solamente los hechos, sino también las intenciones. Y Dios en su omnisciencia, al saberlo todo, Él entonces sabe exactamente por qué se hizo lo que se hizo, por qué se dijeron esas palabras, por qué esa actitud, por qué ese comportamiento, porque son incomprensibles para nosotros, pero Él sí sabe por qué de las cosas. Entonces, Dios emite juicios porque Él lo sabe todo. Y Él es justo. Y Él es perfecto. No tiene error Dios en los juicios que Él emite, tanto para bien, repito, como para mal. En decidir, en juzgar, en discernir la situación, Dios lo hace en forma perfecta por su conocimiento infinito de todo lo visible, aún de lo invisible. Así es que Dios toma la mejor decisión, toma el mejor juicio en base a la información que Él posee, la cual es ilimitada. No solamente es el mejor juicio, sino digamos es el juicio perfecto. Dios juzga las cosas perfectamente. Él sabe por qué estoy aquí, Él sabe cuál es la intención de mi corazón, sabe cuál fue la intención de ahorita que estaban ministrando la alabanza, sabe por qué lo hiciste, cómo cantaste, sabes por qué levantaste las manos. Él lo sabe todo y lo juzga todo con equidad, con justicia y en forma perfecta. Porque a Dios no le podemos engañar de ninguna manera. Sabe por qué dijiste lo que dijiste, cuál fue tu intención en lo que hiciste. Y a Dios no se le puede engañar. Por eso Él emite juicios justos y perfectos. Entonces, en este contexto, la palabra juicios en este versículo se refiere al por qué Dios hace lo que hace. ¿Por qué? A veces sabemos por qué. Y sabemos que el fin último de Dios es glorificarse y bendecir a sus hijos. Ese es el fin último. Pero el por qué específicamente, por qué Dios permite ciertas cosas, por qué suceden ciertos acontecimientos, por qué las aflicciones, por qué los dolores, por qué el maltrato, no lo sabemos a ciencia cierta o no en su totalidad. Pero Dios sí sabe por qué y Él lo hace en forma perfecta como Él juzga. Entonces, juicios aquí significa por qué Dios hace lo que hace. Es incomprensible muchas veces por qué Dios hace lo que hace. Y luego el apóstol Pablo dice, inescrutables sus caminos. Inescrutables, ya lo mencionaba, es algo que se le pierde el rastro, o sea, podemos llegar a un cierto punto y de repente ya no vemos más, ya no sabemos más que sigue, algo que está escondido, que no puede ser hallado. Y en los caminos, cuando dice Pablo, inescrutables son tus caminos, los caminos se refiere a la conducta, a la forma de proceder, lo que hacemos y cómo lo hacemos, a eso se refiere caminos en este versículo y en otros versículos más de la Biblia. Recordarán ustedes algunos pasajes donde dice que caminó con Dios. ¿Alguien se acuerda quién dice la Biblia que caminó con Dios? Enoc caminó con Dios, gracias, caminó con Dios y Dios le tomó y Dios lo llevó. Caminó con Dios significa estuvo de acuerdo con Dios. En sus caminos, Enoc era congruente con los principios de Dios. Dios también le dice a Abraham, sé perfecto y anda delante de mí. Entonces el caminar es estar de acuerdo uno con el otro. Dios no va a caminar nuestros caminos, sino nosotros debemos de caminar los caminos de Dios. La palabra del Señor también dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. A eso se refiere el caminar. Como un matrimonio, caminan juntos.
Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque debemos a través de Él llegar al Padre y a través de Él llegar a caminar como Él caminó en la tierra. Entonces, cuando dice aquí inescrutables son tus caminos, significa que su forma de proceder, su cómo hacer las cosas de Dios, resulta para nosotros algo que no podemos entender totalmente. Así es que los caminos son las acciones de Dios. Inescrutable, como lo decía, le perdemos el rastro. En Isaías dice también que sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Dice, y sus pensamientos más altos. Si quiere, acompáñame para leerlo juntos en Isaías 55. Isaías 55 nos habla de la diferencia. Esta semana, les adelanto, la meditación que vamos a estar publicando es que Dios es incomparable. Y justamente nos damos cuenta de la enorme diferencia que hay entre Dios y nosotros y todo lo creado, que lo vuelve incomparable. No hay punto de comparación, no podemos igualarnos a Él ni en lo más mínimo. Y aquí en Isaías 55, versos 8 y 9, nos habla justamente de esta incomparabilidad o esta enorme e infinita diferencia que hay entre Dios y nosotros. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como están de altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y así son mis caminos. Fíjate lo que dice aquí, pensamientos y caminos. Y es justamente lo que nos está diciendo Romanos 11:33. Juicios son los pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decide eso? ¿Por qué en su voluntad está hacer aquello? Pensamientos, juicios, es lo mismo. Y caminos, bueno, aquí está claro. En Isaías 55, 8 y 9 habla de caminos. Romanos 11:33 habla de caminos, es la forma de hacer las cosas. Primero Dios lo piensa, lo decide, lo determina y luego lo ejecuta. Y tanto sus pensamientos como sus acciones pueden llegar a resultar a nosotros incomprensibles. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 11:33. Así es que hay veces en las cuales no entendemos lo que Dios hace. No lo entiendo. ¿Por qué decidió Dios llevarse a nuestra hermana? No lo sé. Solo puedo pensar que su tiempo se había cumplido y era la hora de estar en la presencia del Señor. ¿Quisiéramos que estuviera con nosotros? Sí. ¿Quisiéramos que los enfermos andaran? Sí. ¿Quisiéramos que la iglesia fuera prosperada? Sí. ¿Quisiéramos que más se añadieran a la iglesia los que han de ser salvos? Sí. ¿Por qué a veces no pasa de esa forma? No lo sé. Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los míos. Y no lo entiendo. Porque a veces pensamos que si yo fuera Dios, yo haría esto. Pero llega un punto en el cual no entendemos lo que Dios hace, por qué lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace. Podemos llegar a cierto grado de entendimiento. Sabemos que el fin último, como lo mencioné, es la gloria de Dios y nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Pero de este punto, al llegar a ese final último, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? A veces no le encontramos razón ni explicación. Y es que tú y yo podemos llegar hasta cierto nivel a discernir lo que Dios está haciendo, por qué, cómo y para qué. Y podemos avanzar en esa profundidad de conocimiento y de sabiduría, empezar a entender por qué Dios está haciendo lo que hace. Pero muy probable llegará un punto en el cual simplemente perdemos el rastro. Eso es lo que se refiere a inescrutable. Ya no supe por qué. Iba entendiendo más o menos el propósito de Dios, pero llegó un punto en que ya le perdí el rastro y ya no sé por qué. Ya no lo entiendo. Llegando al punto de nuestro entendimiento, nos podemos guiar por la lógica, por el razonamiento humano, por el conocimiento,
el sentido común, son cosas de dominio general y entendemos, ya entendí por qué. Y de repente llega un momento en el cual lo que está pasando ya no le encontramos explicación, es que no tiene sentido, es que esto es ilógico, es que no va de acuerdo a la razón humana, ni al sentido común, no sé qué está pasando. Ya hice y deshice, intenté y reintenté y no. Es en ese punto en el cual tú y yo llegamos hasta ahí por la razón, la lógica, el sentido común. Y a partir de ese punto, cuando ya no comprendemos lo que pasa y lo que Dios está haciendo, es que nos debemos dejar guiar por la fe. Hasta aquí entendí. Y veo atrás y entiendo perfectamente cómo llegamos aquí. Pero a partir de aquí ya no entiendo lo que está pasando. Entonces, que sea la fe la que nos siga conduciendo, aunque no entendamos al Señor. Porque la fe está más allá de la razón. La fe está más allá de la lógica humana. Inclusive a veces del sentido común. ¿Cómo que vamos a orar por un enfermo? Sí, tal vez ya intentaste aplicarle un tratamiento, llevarlo con un doctor que siguiera una prescripción médica y no sana. Bueno, ya la lógica se acabó. El razonamiento ya no tiene a dónde ir. Déjate llevar entonces por la fe y pídele al Señor que sane a ese enfermo. Y si está en la voluntad del Señor, el Señor lo va a sanar. Aunque suene ilógico, sobrenatural, así es la fe. Debimos hacerlo desde un principio, claro, pero hay veces que queremos agotar nuestros recursos, nuestras técnicas, nuestras estrategias, y el Señor te derrota y dices, no puedo más, hasta aquí llegué, Señor, no sé qué hacer. Pon tu fe en el Señor y Él hará. Es que a mi hijo ya le hablé, ya le insistí, le prediqué y nomás no. Pon tu fe en el Señor, clama a Él, ruega a Él, intercede por Él ante el Señor. Y Dios, en su voluntad, si así lo concede, será hecho. Entonces, cuando llegamos al punto de incomprensión, de ilógico, ejerzamos la fe para seguir confiando que el Señor hará algo. Un error que cometemos en esto de lo que Dios es incomprensible es cuestionarlo. ¿Por qué? Nadie le va a ganar a Dios cuando lo cuestiona. Es un error gravísimo. ¿Por qué? Como un reclamo. No porque que quiero entenderlo, sino ¿por qué? Como reclamándole al Señor, como cuestionándole. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre es lo mismo? Como no estar de acuerdo con lo que pasa. Tú y yo sí podemos cuestionarnos unos a otros. Yo te puedo cuestionar a ti, tú me puedes cuestionar a mí, en base a la palabra del Señor. Y podemos juzgar, como decía Romanos 11:33, juzgar con un juicio justo, con un juicio santo, perfecto, si lo hacemos conforme a la palabra. Yo sí puedo juzgar la conducta, el carácter de las personas basado en lo que dice la Biblia. Y puedo decir si una persona tiene un buen carácter o un mal carácter, semejante o no semejante a Cristo, de acuerdo a lo que la Biblia me enseña, cómo debería ser un hijo de Dios, un creyente en Cristo. Y podemos juzgar, no con el fin de destruir ni condenar, pero sí con el fin de edificar y exhortar en amor. Eso lo podemos hacer. Y si hoy esto no está bien, esto que dijiste estuvo mal, ese proceder tuyo no es edificante. Mira, estás siendo tropiezo para la persona. Lo podemos hacer. Pero eso mismo no lo podemos hacer con Dios. Dios es incuestionable. Porque Dios es perfecto y como decíamos hace unos minutos, Él es sabio sin medida, Él es omnisciente y a Él no lo podemos
cuestionar en lo que hace. Al hombre sí le podemos decir, si yo fuera tú, mira, yo haría esto. O si yo fuera él, no hombre, yo hubiera hecho aquello, se equivocó. Con Dios no es así. Con Dios no aplica este cuestionamiento, porque sabes, Dios, dueño de todas las cosas, utiliza los mejores recursos a su disposición, todo está a su disposición. Utiliza Dios los mejores recursos, los usa de la mejor manera para lograr los mejores resultados. Tú eres un recurso de Dios. Y Dios te va a usar de la mejor manera para lograr el mejor propósito que Él tiene con tu vida. Aún las adversidades son buenos recursos en las manos de Dios. Aún las aflicciones, aún las fricciones y las contiendas son un buen recurso en las manos de Dios para hacer lo mejor en tu vida y lograr el mejor resultado. ¿Cuál es ese mejor resultado? ¿Cuál es el mejor resultado que Dios busca en todas las cosas que hace? Su gloria. Ese es el mejor resultado, que Él sea glorificado, que Él sea reconocido, que Él sea exaltado, que Él sea dado a conocer a través de esa situación. Y también el bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Así es que lo que Dios hace siempre tiene ese fin último, lo vuelvo a mencionar, su gloria y el beneficio de los que le aman. ¿Cuál es el mayor beneficio que puede recibir aquellos que amamos a Dios? El mayor beneficio de los que amamos a Dios, de los que estamos en Cristo, es ser como Cristo. Eso es lo mejor que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. No las riquezas materiales, no la fama, no el poder. No, esas son añadiduras. El mejor beneficio, la mejor bendición, la mayor que puedas recibir en tu vida es ser más como Cristo. Y Dios se está encargando de ti para lograrlo. Con tu aprobación o con tu resistencia. Dios trabaja día a día contigo para hacerte más como Cristo. Quisiera darte buenas noticias al respecto, pero debo ser honesto contigo y decirte que no siempre será agradable la forma en la cual Dios formará a Cristo en tu mente y en tu corazón. No siempre nos va a gustar. Es más, mejor diría, casi siempre va a ser algo desagradable a nuestra carne, a nuestro orgullo y egoísmo, el trato que Dios nos va a dar para formar a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios permite las aflicciones, Dios permite el maltrato, el dolor, la tristeza, la traición, la burla, la mentira, el engaño. Dios lo permite, pero todo con un bien mayor: ser como Cristo. Y no lo vamos a entender muchas veces. Debemos entonces de descansar en saber que esto que nos está pasando, si no es por causa de nuestro pecado, porque también somos disciplinados por Dios cuando pecamos, por nuestra mala conducta, nuestro mal carácter, si no es por causa de pecado nuestro, evidente, Dios permite la aflicción y todas estas cosas que he mencionado para formar a Cristo en nosotros, y no lo vamos a entender. Como Job no entendió por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Dice la palabra del Señor, y lo dice en Job 1 y en Job 2, que era perfecto, que era recto, que era apartado del mal. Fíjate lo que Dios dice de Job. Que quisiéramos que Dios dijera lo mismo de nosotros. Mi hijo, mi hija, perfecto, perfecta, apartado del mal, que me teme, que me obedece, que cree en mí. Una persona recta, honesta, justa, que Dios dijera de eso. Bueno, aún con eso, Dios se encargó de darle a Job un aprendizaje mucho mayor que no recibiría si no fuera pasado a través de la aflicción. ¡Qué tremendo!
Que ahorita Dios esté allá con Satanás y dice: Satanás, préstame ese que está ahí en el Centro Cristiano Bíblico, déjame zarandearlo como lo hice con Pedro, y que Dios le diga: dale. Ay, Señor, ¿qué no dice la palabra que tú eres un escudo alrededor de mí? Que tú acampas alrededor de los que te temen. ¿Cómo le das permiso? Porque el bien mayor y el más grande beneficio que podemos recibir es ser como Cristo, y para lograrlo el Señor nos puede pasar por la aflicción y todo tipo de dificultades, pero su propósito en ti y en mí se cumplirá. Y si llegamos a preguntarle al Señor, como decía, cuestionarlo: ¿por qué, Señor? No entiendo. Mira lo que le respondió a través de Eliú a Job, el Señor, en Job 33. Acompáñame ahí, por favor, Job 33. Job se preguntaba: ¿por qué a mí? Como algunos nos preguntamos: ¿por qué siempre yo? ¿Por qué no a otros? Porque instrumento escogido eres de Dios para mostrarte cuánto necesitas padecer por causa de su nombre. Dale gracias a Dios que te escogió y te está puliendo, te está moldeando, aunque eso duele, aunque eso lastima. Pero de ahí debe surgir una persona más semejante a Cristo, con menos inclinación al pecado que teníamos antes de pasar por ese trato. Y entonces Job le pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué? Si soy bueno, si soy justo, ¿por qué Dios se está ensañando conmigo? Y sus amigos, ya sabes, bueno, primero su esposa, ¿no? Ya ves lo que le dijo. Y luego sus amigos le empiezan a decir: no, pues es que tú seguramente pecaste y Dios la trae contra ti. ¿Qué hiciste, Job? Ya, arrepiéntete, ¿no? El acento toluqueño fue mío, pero seguramente le cuestionaron: ¿por qué? ¿Por qué? Y este Eliú, el más joven de los amigos de Job, le dice lo siguiente en Job 33. Él tuvo que esperar su turno porque era el menor de los amigos y hablaron los mayores, así era el orden que se acostumbraba entonces. Y el menor, aquí en Job 33, en el versículo 12, le dice este amigo Eliú a Job: he aquí, yo te respondo que en esto no tienes razón, o sea, no tienes razón en cuestionar a Dios, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él siendo que Él no da cuenta de ninguna de sus palabras? O sea, ¿por qué le reclamas, le pides cuentas a aquel que no da cuentas a nadie? Dios no da cuentas a nadie. Él no tiene que rendirle un informe, una explicación a nadie, porque Él es soberano. Y versículo 14 dice: porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. En otra versión dice: porque nadie lo entiende. Es decir, que aunque Dios, imaginemos esto, cuestionamos a Dios: ¿por qué está pasando esto, Señor? La respuesta ya la sabes. Si es por pecado, es por tu pecado, ¿cierto? Si no es por tu pecado, si estás en orden y en paz con Dios, si te pasa algo, alguna contrariedad, y tú le preguntas: Señor, ¿por qué me pasa esto? La respuesta también ya la sabes, para que seas más como Cristo. Esa es la explicación, es la razón de todo, para mi gloria y para que seas más como mi Hijo. Pero suponiendo que Dios, en su misericordia, en su compasión hacia nosotros, nos hace caso y dice: está bien, le voy a explicar a mi hijo, le voy a explicar a mi hija por qué pasan estas cosas. Te aseguro que muchas veces no entenderíamos por qué. Porque nuestra capacidad está limitada. Dios no le explicó a Job por qué. Tú y yo lo sabemos porque está escrito en la Biblia. Pero ¿no te has puesto a preguntar que tal vez muchas de esas situaciones difíciles por las cuales has pasado a lo largo de la vida en Cristo, no fue tal vez un convenio o un permiso que Dios tuvo con Satanás y por eso te dio una zarandeada, una sacudida tremenda? La pregunta es: ¿cómo resultamos de esa situación? ¿Aprobados o reprobados?
Job resultó aprobado, porque dice que en todo esto no pecó Job, ni levantó su corazón contra de Dios. Así es que si Dios accediera a explicarnos, no lo entenderíamos. Por eso mejor Dios nos ahorra la confusión y dice, no le voy a decir porque no me va a entender. Es como cuando tú, adulto, tratas de explicarle a tu hijo pequeño una situación, no lo entiende. No entiendo, papá, no entiendo, mamá. Es que te lo trato de explicar, pero es difícil que tú lo entiendas. No lo entiende. Así pasa en un mayor grado, por supuesto, cuando Dios, si decide explicarnos algo, simplemente no tenemos la capacidad para entenderlo. Y es cuando nuevamente tú y yo tenemos que volver a la fe y dejarnos a un lado la razón, la lógica, el sentido común y guiarnos por la fe y confiar en el Señor, no de manera ciega, sino una forma fundamentada en la palabra, en su fidelidad, de que Dios sabe por qué lo está haciendo, para qué y se va a lograr lo que Dios se propone. Así es que dentro de esta incomprensibilidad de Dios, el que tú y yo no le entendamos muchas veces, algo hermoso es que esto no es recíproco. Quiero decir que Dios, aunque tú y yo no lo entendemos del todo, Él sí te entiende. Él sí te comprende. Él sí sabe por qué estás como estás, por qué te sientes como te sientes. Él te entiende total y absoluta y perfectamente. Y eso debe de traer a ti y a mí consuelo, ánimo y esperanza. Porque Dios es bueno, Dios es perfecto y desea lo mejor para mi vida. Y Él no va a permitir cosas que al final me van a apartar de Él, sino por el contrario, aún las aflicciones me deben aproximar más hacia el Señor. Y yo debo descansar en la confianza de que Él sabe lo que hace para su gloria y para mi bien. Y muy en particular cuando no nos sentimos bien, cuando no estamos bien, cuando estamos mal, que estamos decaídos, tristes, uh, con una situación emocional baja, Dios sabe por qué haces lo que haces. Dios sabe los anhelos de tu corazón. Dios conoce tus intenciones y tus motivaciones. Tal vez hiciste algo malo, algo equivocado, pero sabe Dios que no era tu intención o que no lo hiciste con esa idea y resultó mal. Entiende tu dolor y tu tristeza. Comprende tus preocupaciones, tus frustraciones, tus temores, tus angustias, tus inseguridades, aún tus enojos y tus molestias. Dios sabe por qué. Te entiende y te comprende. Conoce también las tentaciones en las cuales eres asediado, eres agobiada. Conoce tus debilidades, tus puntos débiles. Él lo sabe y lo entiende. Se compadece de ti y de mí porque Cristo sufrió lo mismo que tú y yo, solo que Él no pecó. Como dice Hebreos 4:15, que Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15 así lo dice. Te entiende. Nadie mejor que Él te entiende y te comprende. Aunque tú y yo a Él no lo entendamos, Él a ti y a mí sí. Y perfectamente. Y aún mejor que tú a ti mismo y que yo a mí mismo. Pero el hecho que Dios te comprenda y sabe cómo te sientes y sabe qué causó ese estado de ánimo, aún que Dios nos comprende, Él no aprueba cuando tú y yo pecamos. Sabe por qué lo hiciste. Sabe cuál fue tu intención. Pero Dios no aprueba ni tu pecado ni el mío. Por muy orillado que estabas a pecar, por muy acorralado que estabas para pecar, Dios no lo aprueba si lo haces. Porque la muestra está que Jesucristo, aún en todo lo que lo asedió, lo torturó, Él no pecó. Y menos cuando ese pecado es intencional. Escúchame bien.
No es que haya pecaditos o pecadotes, pecados menores o mayores. Sí, la Biblia dice que hay pecados que van a recibir un mayor castigo. En un pasaje en la Biblia le dice, Jesús se lamenta de Corazín, creo que se llama la ciudad, Betsaida y Corazín, dice, ay de ti, Betsaida y Corazín, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón las señales que se hicieron en ti, se habrían arrepentido. Quiero, si me permiten, trasladarlo a nuestra geografía contemporánea. Ay de ti, Toluca y Metepec. Si se hubieran hecho las señales en ti que se hicieron en Lerma y Ocoyoacac, si se hubieran hecho en Ocoyoacac y Lerma las señales que hicieron aquí, ya se habrían arrepentido. ¿Por qué Dios hizo señales en una ciudad que no le reconoció y no las hizo donde sí hubiera sido reconocido? No lo sé. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Nínive y les perdonó? Y en cambio en Sodoma y Gomorra las exterminó con fuego. No lo sé, no lo entiendo. Por eso el Señor, aunque tú y yo no le comprendamos, Él te comprende, Él te entiende, pero no justifica tu pecado. Es que me dijeron, es que me hicieron, es que vieras lo que me hizo, cómo me trató, y es que hubieras visto. No lo vi, pero el Señor sí lo vio, y el Señor no justifica que respondas el mal con el mal. No hay excusa. Por más que estabas orillado a hacerlo, acosada para hacerlo, no se justifica el pecar, aunque Dios te entiende. Y repito, y menos cuando es un pecado intencional, cuando planeas, cuando planificas hacer algún mal para desquitar esa frustración, esa amargura, ese coraje, esa herida que te hicieron, mucho menos. Hay pecados imprudenciales. Al final de cuentas es pecado, pero digamos en un juicio podría ser tal vez un atenuante. Aún así, Dios no lo aprueba. Por eso dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Lo dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y Cristo intercede por nosotros, de tal manera que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:39. Termino con lo siguiente. Dios no solo lo sabe todo, sino que Él sabe qué hacer con lo que sabe. Lo repito, Dios no solo lo sabe todo, sino que Él sabe qué hacer con lo que sabe. Eso es sabiduría. Y lo hace de la mejor manera posible. Como Él sabe infinitamente más de lo que yo sé, hay cosas que no entenderé. Como no entiendo por qué decide destruir a unos, como lo hizo con Jericó, y a otros les perdona. No entiendo. Sí dice la palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, que no es el que corra, ni el que vaya más rápido, el que sea más fuerte, sino de quien Él tiene misericordia. Por eso, como Él sabe más que yo, infinitamente más que yo, no tengo por qué cuestionar a Dios, sino simplemente aceptar que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, aunque eso me lastime a mí. Por lo tanto, debo de confiar en sus perfecciones, en su santidad, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipotencia, su justicia, su amor y su bondad. Y aunque yo no lo comprenda a Él, Él sí me comprende a mí. Así es que puedo descansar en que Él me ayudará, porque Él sabe por qué. Y tal vez yo nunca lo llegue a saber. Job nunca llegó a saber, al menos no lo vemos escrito en el libro de Job. Dios nunca le explicó a Job por qué, pero él entendió que después de eso que le pasó, conocía mejor a Dios.
Y eso es lo que tú y yo debemos aspirar, aún en medio del dolor, de las dificultades por las cuales pasamos, que esto nos permita conocerle más a Él. Y Cristo se ha formado más en nuestra mente y corazón a través de todo ello. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la perfección de tu voluntad, de tus propósitos, Señor, muchos de los cuales no entendemos las cosas que haces, por qué las haces, ni cómo las haces. Ayúdanos a confiar y descansar, Señor, en tu sabiduría, en tu omnisciencia, en tu omnipotencia, en tu justicia y amor, santidad, en tu bondad y misericordia, en que todo lo que pasa, Señor, es con el fin de glorificarte en nuestras vidas y formar a Cristo en nuestro carácter y en nuestra conducta. Ayúdanos a guiarnos, Señor, hasta donde sea posible por el conocimiento que tenemos de ti, por el sentido común, la lógica y la razón humana. Pero llegado el punto donde ya no entendamos nada, ayúdanos a dejarnos llevar por la fe. No es una fe ciega, sino que es una fe fundamentada en tus perfecciones. Por lo cual, Señor, descansamos en ti, en tu perfecta voluntad, y te decimos como Job: conozco